Estás escuchando un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el show dedicado a discutir preguntas y problemáticas que afectan tus inversiones. Este es tu espacio para poder aprender sobre los mercados financieros y comenzar a invertir en tu futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro con Héctor Herrera y Sebastián Egaña. Para hablar ahora del rol del Banco Central y del Banco Central en sí mismo, tenemos al señor Juan José Balsa. Juan José, preséntate y cuéntanos cuáles son tus inversiones. Hola, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy economista de la Universidad de Chile, hice el magíster de análisis económico acá, además hice un magíster de economía en la Universidad de Groningen. Tengo un pequeño diplomado también entre la Chile y MIT de análisis de datos. Actualmente trabajo en el Banco Central, en el área de estadísticas, viendo temas de microdatos en general. Soy profesor, hago clases también en la Santo Tomás y además tengo otros proyectos personales de inversiones, proyectos de fundaciones y otras cosas que podemos dialogar después, pero eso es más o menos la línea. Y respondo ya a tu primera pregunta de cajón, de dónde están mis inversiones. Bueno, yo las tengo bien diversificadas en general, o me gusta verlo, al menos así me miento. Tengo por un lado una época, y todavía lo hago, hay una parte que la invierto en Cumplo, haciendo como este tema del factoring, que siempre he encontrado que es una mezcla entre aporte e inversión. Siento que es entretenido apoyar a las pequeñas empresas que pueden, y le dedico un 20% de mi cartera de inversiones a eso. Que tiene una rotativa aparte en general mensual, 60 días, no es una inversión a largos periodos, y tiene en general una buena tasa de cumplimiento. O sea, yo he tenido de incobrable, bueno, en 2 años 100 lucas, ¿sí? O sea, como que en general anda bastante bien y es una buena aplicación. Tengo otro rango de inversión pasiva que está principalmente en Fintual. Debo decir que caigo en esa línea de nuestra jefe tecnológica, donde tengo la mayoría en el fondo de inversión en el Chick Norris y en ese que es el de más alto riesgo, donde tenía unas inversiones buenas. Y aparte invento gente y me pagan por traer gente. Entonces, y tengo una tercera parte, que es en lo menor, de ese un 10% de mi cartera, que la tengo invertido principalmente en un nuevo emprendimiento que estoy lanzando con unos compañeros del diplomado, donde a través de TD Ameritrade tenemos unos algoritmos de inversión activa. Entonces todos los días compramos, vendemos distintos portfolios que se arman con los algoritmos. La verdad, yo no soy el que hace los algoritmos, yo simplemente soy el vendedor del cuento y el que pone las lucas para ver si funciona o no, pero hasta el momento me ha ido bastante bien. Como les contaba, una rentabilidad en general de 0,6, 0,8 diario, que al final de mes un 20, un 22% mensual, que es bastante bueno. Y aparte, como entráis y salís todos los días, mantenís acotado el riesgo de que si el mercado empieza a caer, agarráis tus cosas y te vais y no perdiste toda la volatilidad. Es muy raro perder más de un 1,5 en un día. Entonces es bastante extraño, al menos en los algoritmos que estamos invirtiendo hasta el minuto. No, perfecto, impecable. Oye, para que entremos al tiro al tema que nos convoca, hay muchas cosas que se dicen del Banco Central, hay harto ruido detrás del Banco Central durante los últimos meses, pero incluso hay gente que cree que el Banco Central entrega cuenta corriente. ¿Se nos pudiese explicar en el fondo cuál es como el rol del Banco Central y para qué sirve en general? Más que para el auditor que para nosotros. Perfecto. Bueno, primero que todo quiero hacer como un pequeño disclaimer. Yo soy funcionario del banco, pero no represento la opinión del Banco Central, y nada de lo que diga tiene que ver con lo que dicta el Consejo, ni su gerente general, ni nadie del banco. Ya es simplemente mi opinión, ¿ya? Que el mismo disclaimer que hago al principio de todas mis clases de macro, para que no haya conflicto con nadie. El Banco Central, en su ley orgánica, tiene establecido, son 3 artículos en la ley orgánica del Banco Central. O sea, tiene 3 artículos en la Constitución y luego está su ley orgánica donde se establece. Pero en general el Banco Central tiene 2 o 3 funciones. Una que se puede tomar, que es como la estabilidad de precios, es decir, cuidar la inflación. 2, la estabilidad de precios y el correcto pago, ¿cierto? O sea, que se cumplan los pagos que están comprometidos en la inversión, un poco resguardar, que ahí se podría tomar que regula a las instituciones financieras de cierta manera, y ahí tiene un comandato con la CMF. Por otro lado, tiene el rol de generar estadísticas para transparencia de los mercados, y ahí es por eso que él calcula el dólar, calcula las cuentas nacionales, calcula la cuenta corriente, calcula la posición de inversión neta, o sea, calcula una serie de estadísticas. Y lo otro es ver riesgos de mercado y otra serie de cosas. O sea, el Banco Central, su rol principal, más importante, es la estabilidad de precios. ¿Eso cómo se traduce en el editor? El Banco Central se tiene que preocupar que la inflación esté dentro del rango meta comprometido
Y además, como tiene que preocuparse del correcto pago de las cosas, tiene que preocuparse del circulante. Es decir, qué monedas hay en el mercado, qué billetes hay en el mercado y cómo están funcionando, y preocuparse de que esos billetes estén para la gente para que los use. Ya sean billetes físicos, como sea billetes digitales, como sea una criptomoneda en el futuro, no sabemos, pero en general el banco tiene la autoridad para acuñar la moneda y que se cumpla y que esté circulando. Eso es más o menos el rol del Banco Central. Perfecto. Oye, también están estos fondos, los fondos soberanos del banco. Si nos pudiese explicar como cuáles son y para qué sirven, porque mucha gente como que dice, hay un fondo del banco que es el fondo de pensiones, que está en el banco. Entonces la gente dice, ya, ¿y por qué no se lo traen? ¿Por qué no lo traemos todo? ¿Por qué no lo usamos? Ya, ahí primero hay que apuntar una cosa. El Banco Central, desde la Constitución, desde la última Constitución que nosotros tenemos, ¿cierto? Y que partió el 89, el Banco Central es independiente de capital propio. ¿Cómo se traduce esto? O sea, el Estado de Chile le entregó plata al Banco Central para iniciar sus funciones, y de ahí en adelante el Banco Central genera su propia plata. O sea, el Banco Central no recibe plata del presupuesto nacional, no se le entrega plata de ninguna forma. O sea, el Estado no financia de ninguna manera al Banco Central. Eso es importante acotarlo, ¿ya? Toda la plata del Banco Central, el Banco Central la genera de su propia forma. ¿Y por cómo la genera? Por algo que se llama el señoriaje, que es, en traducción al español, tener la maquinita que genera billetes, ¿ya? O sea, como el Banco Central tiene billetes, esos billetes se los pasa a los bancos a una tasa de interés que los bancos pagan, ¿cierto? La famosa tasa de política monetaria. Eso es la plata que el banco le cobra a todos los demás bancos por generar, y con eso genera ingresos. Además de eso, y para mantener su rol principal, que es la estabilidad de los precios, por lo tanto preocuparse de los escenarios de restricción de liquidez, etcétera, etcétera, como tiene que preocuparse de eso, tiene en el exterior ciertos fondos propios, ¿ya? De canastas de moneda en los cuales él mantiene, y además el Estado le entregó un mandato que se llaman los fondos soberanos, que son fondos de estabilización y una serie de cosas que son distintos a los fondos de estabilización que también maneja una comisión específica que maneja el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Ahí hay como dos fondos. Ahora, la serie de fondos de estabilización, que podría ser como los rezagos del cobre, ¿cierto? Esos fondos los maneja, si no me equivoco, puedo estar equivocado aquí porque no me lo sé exactamente, pero yo entiendo que los maneja el Ministerio de Hacienda con una comisión específica, y los saca por aprobación del Congreso. Puede sacar un cierto porcentaje en la ley de presupuestaria. Tenemos 2 o 3% que están guardados ahora en emergencia, por ejemplo, para el COVID. Todo se ha financiado con esos fondos soberanos. Ahora, el Banco Central además tiene estos fondos de canastas de moneda en el exterior donde invierte, que generan rentabilidad y que son papeles y una serie de cosas. Pero ahí, esas platas al final del día, como uno podría decir, del Banco Central. Ahora, sí hay una discusión que es interesante, y es un punto que voy a dar, que ahora el banco tiene superávit. El banco toda su vida, y los bancos centrales en general, tienen déficit. Viven deficitariamente. Hoy en día el Banco Central, por la crisis, y como ha entregado los papeles y los bonos, y como compró dólares a 4.50 en la crisis subprime, y ahora los está vendiendo a 800 pesos, ¿cachai? Cuando estábamos en restricción de liquidez, ha ganado mucho dinero. Entonces tiene patrimonio positivo ahora, en vez de patrimonio deficitario. Y en esa línea uno podría preguntarse, ¿será momento que el Banco Central, entonces, la plata extra que está ganando, que no lo usa para sus funciones, se las devuelva al Estado? Esa es una pregunta interesante, que es una discusión constitucional en este momento, si es que se da. Oye, y antes que entremos a eso, y hablando de estabilidad financiera, yo entiendo que me estabas hablando de un superávit. Hoy día en Chile tenemos un problema, o más que un problema, se subió el gasto en un 20% según lo que dicen los periódicos. Tenemos IMASEC de 2 dígitos, tenemos desempleo de 2 dígitos, un aumento de la tasa de política monetaria. ¿Qué ves tú en el futuro? Porque estamos hablando de estabilidad financiera. ¿Qué crees tú que se le tiene al banco? Quizá nuevas regulaciones. ¿Cómo estás viendo tú el contexto actual? O sea, bueno, nosotros hoy en día vivimos en un contexto bien complejo, ¿eh? Estamos como en la inocuidad de muchas cosas. Tenemos una carrera presidencial que tiene muchos escenarios, ¿cierto? En algún minuto el riesgo país subió en un escenario en que un presidente comunista pudiera pasar a segunda vuelta, no ocurrió, y eso bajó un poco la estrechez de riesgo. Tenemos el COVID, que le mete demasiado ruido a todo el sistema, porque el otro día, por ejemplo, no sé, cuando ganó Boric sobre Jadwe, todos esperaban que el tipo cambió se apresaria, ¿cierto? Pero a nivel mundial salió la estadística del Banco Mundial diciendo, o sea, de la OMS, diciendo que habían aumentado los casos de Delta en el mundo. Entonces,
hubo un risk free, toda la gente salió de los países de riesgo, y entre esos Chile. Entonces la gente salió del país y al final tuvimos una depreciación en vez de una apreciación. Entonces, hoy en día los efectos están muy cruzados en la economía. Entonces tenéis un factor de riesgo que es la carrera presidencial, que no sabemos quién va a salir, ¿cierto? Tenemos Sichel por la derecha, pero Kast lo puede dejar fuera de la segunda vuelta si es que saca un 10%. Tenéis por otro lado una carrera ahora tenemos a la Proboste con la Narváez, más Maldonado, que van a hacer esta supuesta encuesta nacional, ¿cierto? Este mundo que no es una elección primaria oficial, sino que es por afuera, que no sabemos qué va a salir. Tenéis a Boric por otro lado, y tenéis el baile de candidatos que tú sabéis que son populistas, o sea, el Dr. Fayla, Franco Parisi, que se robó la mitad de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. ¿Cachai? O sea, tenéis, no sé, un par de ecologistas, y además tienes un proceso constituyente que puede redefinir las reglas de todo. Entonces, creo que es difícil decir hacia dónde va a ir. El banco en general, yo creo que tiene una posición bien estable, bien sólida. El efecto más importante en general va a estar asociado a lo que define la constituyente, que en general creo que hay un acuerdo bien amplio de mantener su independencia, bien amplio de mantener su independencia, pero que se le pueden cambiar sus metas. Hay un tema de compliance que hoy en día el Banco Central no tiene. El Banco Central va al Senado por gusto, no por obligación. El Banco Central va a la Cámara de Diputados por gusto, no por obligación. El Banco Central no responde a la Contraloría tampoco. O sea, hay ciertos mecanismos de control del Senado, si se vota por 2/3, ¿cachai? Pero en general, el banco ha tenido una actitud de transparencia idónea que no la ha tenido ninguna institución pública. Y ha sido por opción, no por mandato. Entonces... Intachable. Entonces esas son cosas que podrían ahora quedar escritas, en vez de que sea de opción del Consejo. ¿Cachai? Que quede escrito cuáles son los compliance. Que se le cambie la función, o sea, no que se le cambie la función, pero que pasemos de solo un mandato único de inflación a un mandato dual, inflación y cuentas nacionales, por ejemplo, inflación y crecimiento, inflación y desempleo. Se le puede cambiar su función. El Banco de Australia dice, está encargado de promover la estabilidad y la financia de precios para el bienestar de todos los australianos. O sea, se le puede cambiar el phrasing también, ¿cachai? Claro. Que en general no cambia cómo vamos a tomar decisiones, porque prácticamente tomamos las mismas decisiones que los australianos, teniendo un mandato distinto. El Banco Central ya se preocupa de empleo y de crecimiento, implícitamente en su regla de política monetaria. Entonces, no va a cambiar nada en la toma de decisiones. Nada, absolutamente nada. Sebastián. Oye, Juan José, sobre eso mismo, considerando como los posibles cambios que se pueden hacer, uno podría pensar, no sé, yo soy súper bueno para admirar a los asiáticos. A mí me gusta todo lo que viene de Corea, por ejemplo. Me gusta el K-pop, me gusta el League of Legends, y me gusta analizar un poco cómo ellos han enfrentado todo esto, el neoliberalismo, las características propias que tiene allá. Y una cosa que hacen es estar muy orientado a, de manera directa, ayudar a ciertos sectores de la economía. Por lo general, claro, sectores que son de exportación, pero no sé, Corea se metió mucho en lo que sería en la cosa tecnológica, el Estado metió plata ahí, impulsó todo eso, y ahora uno ve a los coreanos como referentes en ciertas cosas de tecnología. En Japón también pasó, y esto se puede hacer un poco también a través de cierta orientación del crecimiento del Banco Central, por ejemplo, cambiándole su objetivo, como tú estás diciendo ahora, del Banco Central de Australia, que ya no solamente tiene que estar como controlando estabilidad, sino que también orientándose al crecimiento, y en ese sentido la relevancia que tiene el tipo de cambio para el sector económico exportador. ¿Qué pensáis tú específicamente sobre eso, sobre la posibilidad de intentar beneficiar de manera directa a ciertos sectores de la economía, cambiando ciertas cosas del Banco Central, quizás? Primero dos cosas. Uno, también soy fan de los coreanos. Llevo 15 años de mi vida haciendo un arte marcial coreano que se llama Hankyo, así que tengo mucha influencia de Corea en muchos aspectos de mi vida. Pero sí creo que yo diría dos cosas. Uno, todo lo que hizo Corea y lo que hizo Japón hoy en día estaría condenado por la Organización Mundial de Comercio. O sea, las medidas proteccionistas que usó el Estado, ¿cierto? Porque Corea hacía una cuestión muy entretenida, que era, ya, produzcan bicicletas. Tenían la economía cerrada produciendo bicicletas. Producían bicicletas, hacían las mejores bicicletas, abramos la economía. Exportamos bicicletas. Somos el pic de las bicicletas, queremos pasar de las bicicletas ahora a los autos. Cerráis la economía, empezáis a hacer autos. Abrir la economía, los vendí, ¿cachai? Eso de cerrar y entrar y con medidas y con apoyo, hoy en día serían medidas proteccionistas que podríamos hacer, pero seríamos criticados por todos los gobiernos del planeta.
O sea, ya esa estrategia de crecimiento que a mí me gusta mucho de desarrollo, es del siglo pasado, ya no se puede hacer en los contextos actuales, ¿cachai? Entonces, ya ahí tenemos un tema. Sí, Alemania, por ejemplo, que es un caso similar en ese aspecto, tiene pilares de desarrollo económico, ¿cachai? Desde el Estado. Y el Estado define sectores principales, que es un poco lo que se intentó hacer con la Corfo, con los clústeres en Bachelet 1, o en Bachelet 2, si no me equivoco, que intentaron generar clúster y polos de desarrollo, que en Chile lamentablemente no se dieron en general con la estrategia. Yo ahí no sé si fue una mala política pública o un mal Estado. Yo sí creo, y mi visión es que no hay que mezclar el Banco Central. Entre más cosas le metes al Banco Central, más le quitas independencia, ¿ya? Y creo que aquí la gallinita de los huevos de oro es mantener la independencia del banco, ¿ya? Eso no quita, y estoy contigo, de que se pueda hacer una serie de políticas de tipo cambio, pero que las haga la Corfo, que las haga el Banco del Estado, que lo haga un banco de desarrollo, si queremos crear un banco de desarrollo con formato propio, con presupuesto de la nación, y que se le vaya el 5% de las ganancias del cobre, y que con eso financie por los de desarrollo. Pero creo que hay que mantenerlo bien separado del banco. El presidente lo dijo en un minuto, cuando empezamos con la discusión de los salarios de los políticos, empezaron a pedirle al banco que regulara los salarios. ¿Tú te das cuenta de lo peligroso que puede ser que si no les dais su aumento del 5%, todo el Congreso te cambie la ley orgánica constitucional y te quite la independencia? O sea, entre tú lo metes en sectores más conectados, no quiero decir con las personas, porque el banco tiene concursos de enseñanza económica, educación financiera, tiene campañas de usemos billetes y de protección a la gente, campañas antifraude. O sea, el banco está muy relacionado con el medio, pero en su rol, que es la estabilidad de precio, el justo uso de los mercados, entregar información a la gente, ¿cachai? Hay que mantenerlo ahí, porque si le empiezas a meter otras cosas, vamos a terminar perdiendo independencia, ¿cachai? Un poco lo que se puso ante los juicios en la FED. La FED, cuando estaba Trump, salía en todos lados, en todos los periódicos, que se sentía que la FED había perdido la independencia, porque al final Trump amenazaba cada vez que el presidente no hacía lo que él quería, de que iba a sacar al presidente del Banco Central. Entonces es muy peligroso meterse con... ¿Tú sabes lo que es tener la mitad del sector exportador haciéndote una marcha y quemándote la mitad de Santiago porque el Banco Central no mantuvo el tipo de cambio en 7.15 que ellos querían? O en 4.80, no tengo idea de qué dólar querrán. Entonces es muy complejo meterse con esas cosas. Yo soy un creyente, y yo lo discutía mucho con Manuel Agosín, el ex decano de la Facultad de Economía y Negocio, que él también se había comprado un poco la tesis de que había que generar buffers estabilizadores de tipo cambio para que el sector de exportadores pudieran exportar más de largo plazo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero la pregunta es, ¿quién tiene que hacer ese buffer? ¿El Banco Central? ¿O tiene que haber un seguro hecho por el Banco del Estado y la Corfo? ¿O tiene que haber un seguro financiado por el Congreso? ¿Cachai? O sea, y no caeríamos en medidas proteccionistas tampoco, porque lo único que estás diciendo es que el derivado, que hoy en día es súper caro vender en un futuro para un microemprendedor, o sea, un gallo que vende manzanas que tiene 5 hectáreas no va a ir a hacer un derivado al banco, porque el banco lo va a cortar, le va a reventar al pobre tío. No, y porque el monto es muy chico. Y el monto es muy chico. Entonces, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, derivados comunitarios. ¿Sabéis que la cooperativa de manzaneros de Punta Arenas, no hay manzana en Punta Arenas, pero por decirte algo, de salmones, bueno, de Chiloé, te hace un derivado, ¿cachai? Con la institución. Pero, ¿cachai? Que yo me recuerdo que Corbanca, así como que ya no existe, ellos vendían un tipo de collar, que el collar tenía casi costo cero, ¿sí? Que le daba protección a los exportadores y todo. Esto es como un dato nomás, o sea, no estoy discutiendo para nada, encuentro que tenías razón en lo que estás diciendo. O sea, yo solamente quería plantear el punto y que tú como experto te explayaras. Pero, bueno, decirte que la gente no lo ocupa, yo creo también por una cosa que está relacionada con este podcast, de que no saben que existe eso, en el fondo. No, efectivamente, yo creo que ahí entró un gran rol del Banco Central, que el Banco Central hace poco inició el Sistema Integrado de Información de Derivados. El CID, que fue un proyecto estratégico del Banco Central que se demoró alrededor de 5 o 6 años en sacar adelante, porque es un tema gigantesco, que hoy en día ya está en marcha blanca, ya están reportando los bancos, están empezando a reportar la AGF, va a generar información de derivados transparente. O sea, tú vas a saber a cuánto se está transando el derivado de tipo cambio de tanto plazo, ¿cachai? Y lo vaya a tener la estadística, entonces eso va a generar transparencia. Yo creo que el CID en algún punto, ahora está en etapa 1, yo partí trabajando en el Banco Central en el CID,
Entonces me dediqué a hacer la página web y a armar algunos temas de la política y los campos que hay que reportar, weón, y los códigos para validar los temas. Y una de mis discusiones clásicas cuando yo estaba armando la página web, yo les decía, esto tiene que tener un área de educación financiera. O sea, es central. Es central que el área de comunicaciones del banco, junto a nosotros, que en este caso lo hace la Gerencia de Información Financiera, es la encargada del CID, estemos a cargo de enseñarle a la gente. Y quedó como una etapa 2, porque tiene varias etapas del CID. Primero que la gente reporte, que reporte bien, etcétera, etcétera. Y cuando ya tenemos el core funcionando, vamos a pasar a educación financiera, ¿cachai? Y ahí vaya a poder explicar a la gente estas cosas. Y recordemos que en Chile, o sea, tenemos los mismos resultados en la prueba PISA hace 12 años. La productividad está estancada. La gente llega a la universidad cada vez con peor educación. Las universidades se están volviendo un quinto medio los primeros 2 años para después pasar a hacer otra cosa. Lo hablábamos al principio. Tú y yo que hacemos clase, mis primeras semanas y media de clase enseñan a la gente a hacer regla de 3 y sacar un porcentaje. ¿Cachai? Que yo espero que eso lo sepan hacer en cuarto medio, es materia PSU, pero no se sabe, ¿cachai? O sea, y hay que salir de este mundo de creer que la Chile y la Católica, la Adolfo Ibáñez son las universidades del país. O sea, tenéis muchas universidades de pésima calidad, donde le cobran a la gente más de lo que va a ganar. O sea, tú sacas la anualidad, y esto es un paper de Javier Núñez, de la Universidad de Chile. Tú sacas el BAN de estudiar en la universidad y la mayoría no pasa el test. O sea, es mejor en cuarto medio irte a trabajar que pagar tu carrera, endeudarte a la tasa que sea. O sea, aunque sea un crédito del Estado con 1%, no da la rentabilidad de lo que vas a ganar después. Con más del 50% de la universidad del país. Entonces, tú ahí te cuestionáis cosas mucho más profundas que creo que no tienen que ver ni con este podcast ni con el Banco Central, ¿cachai? O sea, hay un problema de información financiera profunda y por eso la CMF y el Banco Central le están dando caja a esto de formación de periodistas, central en tu vida, la escuela para los colegios con el concurso de educación financiera, la CMF hace una cantidad de charlas gigantes, formación de profesores, etcétera, etcétera. ¿Cachai? O sea, ahí tenemos un déficit muy, muy grave. No, eso mismo te iba a preguntar porque hablando más que nada como del rol del Banco Central y todo lo que estábamos hablando, ¿crees tú que con toda esta falta de educación financiera el Banco Central debe tener un rol en la educación financiera también? Y si tuviese que tener ese rol, o en el caso de que tú me digas que no lo tiene, ¿por qué este mensaje de las cosas que está haciendo el Banco Central o la CMF o el mercado o las instituciones no está llegando a la gente? ¿Por qué la educación financiera no está llegando a la persona más simple o por qué este mensaje se pierde en el camino? Yo creo que ahí hay dos problemas. Uno, en Chile somos muy malos comunicadores, ¿no? En general, y esto no es una crítica al Banco Central, yo creo que esto es una crítica masiva. O sea, gerentes de empresas que se van a vacunar, ministros de Estado que no sabían que había mucha densidad en las casas en Bajos de Mena, ministros que creen que la gente va a hacer fila a los COSAM, weón, para ser amigos. O sea, y estos gallos son el 1%, ¿cachai? O sea, si ellos son el 1%, ¿qué le quedan los 99%? Entonces yo creo que primero hay una crisis institucional un poquito más profunda en Chile, ¿ya? Por otro lado, yo creo que el Banco Central y la CMF tienen un rol de educar a la gente, y yo creo que lo hacen. Entrar a ver si lo hacen mucho o poco, yo la verdad es que no te podría decir, no soy un experto educacional, no soy un experto de comunicaciones, yo sé que hay una comisión junto al Estado y al gobierno para hacer estos mensajes, o sea, yo creo que hay esfuerzos hay. ¿Por qué no llega la gente de pie? Yo creo que por dos razones. Mira, yo tengo un amigo holandés, muy amigo cuando estudié en Groningen, que ahora está en Chile y se casó con una chilena, y este gallo me decía, Juanjo, ¿tú crees que cuando tú decís, no, que los holandeses son otra raza, que estos gallos pasa un auto en la calle, después pasa el otro y se turnan, y el gallo no sé qué? Me decía, Juanjo, yo tenía una canción cuando chico, en los comerciales entre los monitos animados, de que el cierre y no sé qué, y esto igual que el cierre de un pantalón, entonces pasa un autito y pasa el otro autito, y pasa el otro autito, y pasa... A la gente se le educa. La gente no lo tiene de osmosis así del cielo, ¿cachai? A la gente hay que educarla. Y en Chile, los canales nacionales y los medios de comunicación, que son los que más llegan a las personas, no educan. O sea, no hay una ley obligatoria de franja. O sea, yo en los comerciales de todos los cabros chicos no tendría ni Chocapic, ni el trencito, ni ninguna tontera. Yo tendría que en la mitad de la jornada de comerciales de los canales, en horario infantil, tiene que ser en relación a educación cívica, temas de los autos, de sociabilización básica. ¿Cachai?
de socialización básica. No, y usando hay que aprender. en el canal que salió de la pandemia, el Educa Chile, hay cosas que tienen que ver, ponte tú, por la pandemia y usan a 31 minutos para explicar cosas. Entonces uno puede hacer el mismo tipo de uso, pero con otros temas más complejos. Efectivamente, yo creo que eso, que es una decisión del Estado, de nuevo, yo creo que es una decisión de los Estados y de los gobiernos, no es un rol de los bancos centrales y la CMF. Y cambiando un poquito más el tema, a mí me gusta mucho lo que tiene que ver con el futuro, proyecciones y todo lo que pasa. Y voy a ocupar una palabra que a ti te gusta mucho, que es blockchain. ¿Ya? Entonces yo creo que también ahora, hablando de educación y lo que viene, sabemos que los bancos centrales en el mundo están preocupando de tener dinero electrónico, de que todavía no se regula, pero existen varios lugares donde ya Bitcoin, tenemos en El Salvador, tenemos varios países que están adquiriendo este tipo de monedas también, porque un default significa que tu moneda no vale nada. Entonces, si pensamos todos que valemos lo mismo, tenemos algo en común. Entonces, hablando del tema de educación y lo que se le viene a Chile, ¿cómo crees que va a venir toda esta tecnología o cambiar el dinero en peso, el peso de billete, cambiarlo a algo por internet? ¿Qué rol le ves al Banco Central ahí y cómo está trabajando? ¿Y qué ves hoy día en el presente y cómo proyectas el futuro? Primero, un poco de contexto para los auditores. O sea, primero, yo creo que en general los países que han entrado a usar con más fuerza las criptomonedas son todos países de altísima volatilidad y altísima inflación. Argentina, Venezuela, o países simplemente que no tienen su capacidad técnica para elegir la política monetaria. Ecuador se fue al dólar, o sea, son economías dolarizadas, ¿cachai? Son economías que en verdad no tienen la capacidad técnica. Chile, en ese sentido, tiene uno de los 10 mejores bancos centrales del mundo, esto no lo digo yo, ha sido salido en una serie de rankings, o sea, tienes un nivel muy, muy bueno, ¿ya? Lo que sí yo creo, y que creo que para allá va el tema, es que tú tienes criptomonedas, ¿cierto? Que es el clásico, el Bitcoin, el Ethereum, todo esto. Tienes stablecoins, que son las monedas respaldadas de alguna manera, ¿cierto? Porque las bitcoins en general no tienen ningún respaldo. Las stablecoins están respaldadas en metales, canastas de moneda, activos financieros, lo que queráis, pero estáis respaldados en algo. Y por último tenéis los CBDC, que son los CBDC, los Central Banks Digital Currency, que son monedas digitales de los bancos centrales en tecnología blockchain, porque hay bancos centrales que han tenido moneda electrónica, esto existe, ¿cachai? O sea, el LBTR, que es la cuenta corriente que tienen los bancos con el Banco Central, es prácticamente moneda electrónica, es dinero electrónico, ¿cachai? O sea, ya tienes una moneda electrónica si lo pensáramos así, ¿ya? De ahí lo que tenéis que irte es a usarlo en tecnología blockchain, ¿cachai? Que es algo que está estudiando la Fed, que está estudiando el Banco Central Europeo, que China ya lo puso, que Túnez ya la está sacando. Y disculpa, y solamente para agregar un tema, ¿tú crees que si generáramos este dinero que es virtual, podría también afectar la política monetaria? Porque en definitiva te genera mucho más dinero en la economía. Voy a terminar con tu primera pregunta y voy a pasar a la segunda, que la segunda es muy interesante porque el Economist sacó un archivo al respecto. Sobre la primera, creo que primero en Chile tenemos que digitalizar nuestra economía. O sea, Visa sacó un estudio en que solo habían 3 comunas del país listas para un sistema de pago 100% digital. Ya sea porque tienen la tecnología en las municipalidades y en el Estado, o porque la gente la quiere usar. Hay muchas más municipalidades disponibles para digitalizarse y que tienen la tecnología, pero la gente no quiere usarla. ¿Cachai? Entonces, estos cambios son culturales y van en el tiempo. Yo creo que la primera cosa que debería ocurrir, en mi opinión, es un sistema de pagos multilateral. O sea que el Match, el FPI, todas estas aplicaciones de pagos retail con QR, lo que sea, tengan una cámara de compensación donde yo pueda cruzarme. ¿Cachai? Entonces, yo te pago con Match y vos tenés la otra aplicación que te gusta a ti, igual te transfiero plata a ti, ¿cachai? Interconectar, como están interconectados los bancos, hoy en día las fintechs y los sistemas de pago rápido. Cuando tú generas eso como una primera etapa, como un primer telar, por decirlo así, yo creo que empiezas a preparar la economía para saltar a una moneda digital, ¿ya? Igual la podemos implementar en algún punto y va a ir avanzando, ¿cachai? Pero creo que no es esencial, ¿cachai? No es lo principal. Entonces ese es el punto de rigor, es eso. Ahora, sobre tu segunda pregunta, que yo la encuentro más interesante, cuando uno piensa en el Estado, y ni siquiera en el Banco Central, cuando uno piensa en el Estado, uno dice, ¿cuál es la primera interacción de la persona con el Estado? Tú me vas a decir, probablemente me van a responder las municipalidades, ¿cierto? Es donde el ciudadano llega a la primera vuelta. Pero en realidad, la primera conexión de ti con el Estado son los bancos. Porque el Banco Central es el que le pasa el dinero al banco, y el banco es un actor del Banco Central para interactuar con los ciudadanos, ¿ya? Cuando tú haces un CBDC que no pasa por los bancos, sacaste un intermediario del juego.
Por lo tanto, ahora el Banco Central, todos nosotros podríamos tener una billetera en el Banco Central, donde el Banco Central lidera la política monetaria directamente entre nosotros. O sea, necesito generar más inflación, el helicóptero drops, que es como que llega un helicóptero con el presidente del banco y empieza a tirar billetes, ¿cachai? O sea, tú con un CBDC podrías aumentar el dinero de toda la economía en un 1% si necesitas un 1% de inflación, por ejemplo. O podrías sacar un 1% si es que necesitaras restringirla, ¿cachai? O sea, el mundo en donde entramos a las criptomonedas es un mundo donde se va a redefinir la política monetaria, se van a redefinir los roles de los bancos centrales. Yo no te lo puedo decir, o sea, esto es un área tan en la punta que se está investigando por el Fondo Monetario, hay comisiones internacionales viendo los efectos, los últimos papers de tesis de doctorado están en esta línea, ¿cachai? O sea, no sabemos cómo vamos a reconfigurar la política monetaria y cómo vamos a reconfigurar el rol del ciudadano con el Estado, que yo lo encuentro aún más rígido, porque si el Estado sabe todas mis transacciones, ¿dónde quedo yo como ciudadano? Ahora, el Banco Central Europeo está solucionando eso. En China, el Banco Central Europeo está haciendo otra cosa. Quiere que todos los pagos menores a 500 euros sean absolutamente anónimos para todos, por ejemplo. O sea, incluso para el dueño del sistema tampoco va a saber, ¿cachai? Es una caja negra de interacción. Eso te mantiene la ciudadanía, ¿cachai? Porque un guan que transa más de 500 euros en una transacción claramente está en otra intención, es un tema, un pago que va a tener que pagar impuestos, ¿cachai? Ya como que cae en otra categoría, ¿cachai? Pero aún así, siempre va a tener el tema de la adopción. ¿Tú crees que los narcos van a querer transar en CBDC? ¿Tú crees que el colero va a querer transar en CBDC? ¿Tú crees que ahora la gente que intenta jugar a ganar el bono y al mismo tiempo ir a seguir haciendo unos maestritos por acá y unos pololitos que te piden que no les pague oficialmente cuando les pedís con CBDC van a poder hacer eso? Veamos Israel. En Israel, si tú haces un CBDC, vas a poder prohibir las transacciones en Shabbat. No va a ser una opción. No va a haber mercado negro. Lo vas a prohibir. Netamente porque el código de la moneda va a prohibir transar los días sábados. ¿Cachai? O sea, es otra configuración y el Estado va a ser distinto y nuestro rol con el Estado va a ser distinto y nuestra obligación al Estado va a ser distinto. Muy distinta. Ahora, mi pensamiento es que esto es una carrera de muy largo plazo. O sea, en Chile, ¿tú crees que los gallos que están pensionando se van a querer un CBDC? Ni por si acaso, quieren su billete, ¿cachai? Y sus monedas. Entonces yo creo que primero vamos a tener que hacer todo un salto a varias generaciones y cuando ya te quede el 1, el 0,1%, vas a tener que pasarlo por ley, ¿cachai? En algún minuto. Pero creo que eso es un tema muy de largo plazo. Primero podría ser, yo siempre he creído, el comercio exterior podría hacerlo todo por CBDC. Y bajáis al tiro los costos de transacción, bueno, o sea, te echáis una serie pero de cosas ya pasa con muy las potentes. Eso ya pasa con las criptomonedas ahora. Sí, pues, pero no lo podéis hacer con pesos oficiales. No, claro, tenéis que usar las stablecoins, es complejo. Si lo podéis hacer del Banco Central y los obligáis más encima, tenéis el reporte listo, porque no tenéis que reportar nada, entonces les bajáis todo el costo de reporte. Hoy en día en Chile, si tú transas más de $10,000 ingresándolo al país, tienes que reportarlo al Banco Central. Sí. Por ejemplo, ¿cachai? Ahora no hay que hacer nada porque el CBDC le va a avisar el tiro. No hay costos de información que son muy terribles para los bancos centrales. Los costos de reporte en las economías son súper altos. En Europa son altísimos los costos de reporte. Los CBDC te solucionan ese problema. Entonces, a los bancos, todas las transacciones interbancarias tienen que pasar por CBDC. Listo. Todas las transacciones de tipo cambio tienen que pasar por CBDC. Puedes empezar a mover los grandes sectores de la economía de forma más fácil. Y incluso más transparente, porque como queda todo registrado en el blockchain, uno puede transparentar eso, que es lo que pasa, por ejemplo, con Bitcoin, con todas estas cuestiones, que los tipos analizan solamente las cadenas y ven, ponte tú, cuánto se ha sacado, cuánto ha entrado, entonces es mucho más transparente que, ponte tú, que el gran problema que tiene quizá la Reserva Federal ahora en términos de confianza, que te dicen, ¿sabes qué? La impresora sigue funcionando y después cada cierto tiempo yo te voy a avisar cuánto imprimí. Entonces, en el fondo, lo que dices tú de usar los CBDC te permite transparentar cuánto se está haciendo, cuánto se está imprimiendo y en el fondo es un desafío que tenemos nosotros como sociedad y también los bancos centrales con toda esta tecnología nueva que está viniendo. Igual el banco eso lo reporta en todo caso hoy en día, o sea, uno tiene el dato de la base monetaria, el M1, el M2, el M3, todo eso el banco lo publica mensualmente, ¿eh? Por si acaso, está en el informe mensual de estadísticas monetarias y financieras, si no me equivoco, se publica.
pero mensual, pero con blockchain lo podía hacer diario. ¿Sí? Ese es el cielo del límite, el cielo del límite. Sí, pues bueno, es que con blockchain el cielo es el límite, o sea, políticas ecológicas, o sea, podría prohibir las transacciones de prostitución y de drogas, o sea, hay una serie de irregular todo, ¿cachai? Con un CIVIS. Perfecto. Oye, y antes de que, para ir cerrando este tema, respecto a este como grupo de economistas y volviendo al rol del Banco Central, respecto a este grupo de economistas que en el fondo se está juntando para defender la autonomía del Banco Central, con todo lo que está pasando en la Convención Constituyente, ¿crees tú que el Banco Central necesita tener de cierta forma un grupo defensor o unos paladines de la verdad para poder defender su autonomía? Mira, yo creo que el Banco Central en general habla por sí solo. Sus funcionarios son de una calidad ética brutal, todos. Su consejo ha tenido un rol brutalmente activo. Yo creo que son muy pocos los críticos del rol del Banco Central. O sea, en algunas crisis uno puede entender que pudieron haber ciertos ajustes, pero en el 99% de su pega, el banco hace súper bien su rol y creo que esa es su primera estampa. Es ultra transparente. Cada vez que cualquier institución pública le pide consejo, el banco lo hace. Creo que en esa línea el banco habla por sí solo. ¿Ya? De todas maneras, y como todo en la vida, pueden haber instituciones y pueden haber movimientos ciudadanos en defensa de instituciones que encuentran correctas. Y creo que eso es importante y es valioso y hay que defenderlo. A mí me encanta la idea de salir de que lo único que debemos hacer en política es ir como al derecho social o ir o a la democratización, o sea, presidencialismo o semipresidencialismo. La Constitución rige las reglas del juego de todos y por lo tanto necesitas actores hablando en todos los temas, ¿cachai? O sea, y porque los constituyentes lo necesitan. Yo fui precandidato constituyente, yo hablé con muchos constituyentes, yo sigo hablando con muchos constituyentes y muchos te dicen, Juanjo, yo estoy acá como, por ejemplo, yo estoy acá como profesor y el rol de la educación y yo lo entiendo, pero yo no soy experto en Banco Central y por lo tanto te voy a llamar y voy a agarrar el teléfono y te voy a preguntar que me digas si esto es verdad, si esto es mentira, qué opinas tú, dónde puedo leer. Yo creo que es importante que hayan grupos que nutran esto. El creer que el constituyente o que el diputado tiene que ser un experto, un filósofo rey, bueno, que sabe todos los temas y que es un Steve Jobs de los temas, creo que es una falacia. O sea, esto que tienen que saber tomar decisiones, entender más o menos hacia dónde lo quiere llevar la gente, entender dónde está apretándonos el zapato actualmente y que los políticos no lo quieren soltar. Y en esa línea necesitan apoyo, ¿cachai? Y qué mejor que un grupo transversal de economistas o de personas de la sociedad civil, porque tenéis desde Rodrigo Vergara, tenéis al PEP, o sea, tenéis gente de muchos sectores económicos hablando de este tema, ¿cachai? Y son citados, yo los sigo en LinkedIn, yo creo que tampoco no hacen ninguna cosa media rara, ¿cachai? O sea, suben citas, comparten información, irán a las comisiones cuando les toque. No, que en ese sentido, claro, ahí tú estás nombrando algo que es como relevante cuando uno intenta hacer puntos de presión desde afuera hacia la constituyente. Y al parecer hay maneras distintas y quizás uno podría tener como resquemores con cualquier punto de presión externo, de que, oye, ¿por qué estás intentando influenciar en la constituyente? Pero lo que hacen estas personas quizás no es tanto como lo que han intentado hacer otros actores políticos de otros sectores, de influenciar de manera casi directa. Y quizás eso es aceptable un poco. Lo que sí, igual hay que respetar siempre que hay gente que se eligió para hablar de esto y para decidir sobre esto. Estamos de acuerdo, pero creo que todo movimiento ciudadano está presionando en este momento su pedazo de la torta. Y parte del rol de los constituyentes, que es lo principal y que por eso eligieron, es no perder su contacto con la ciudadanía. O sea, recordemos eso, ¿cachai? O sea, si iban a hacer un proceso a puerta cerrada como el Congreso, no los hubiéramos elegido, lo hubiera hecho el Congreso, ¿cachai? Su rol es estar de cara con la ciudadanía. Ya hay un grupo de ciudadanos que quiere la independencia del banco. Como puede haber otro grupo de ciudadanos que quiere que hagamos políticas de desarrollo progresiva y que el Banco Central sea el Banco de Brasil. No tengo idea, ¿cachai? No sé, cada ciudadano tiene su grupo y se organiza y levanta los puntos democráticos que quiere a través de los canales democráticos que existen, ¿cachai? Hay algunos que lo hacen con algunas herramientas, hay algunos que creen que la sana democracia es ir a marchar, la sana democracia es juntarse con los constituyentes, la sana democracia es ir a romperle el auto, la sana democracia es agarrar el celo a combo. O sea, hay de todo, cada uno verá qué justifica y qué no, qué considera correcto y qué no. Yo ahí no voy a entrar en los márgenes de la política de cada uno, pero creo que si a mí me parece un tema importante, por ejemplo, si a nosotros cuatro nos encantara el medio ambiente,
¿por qué no presionar para la protección de todos los glaciares a nivel constitucional y estar haciendo un Twitter y un LinkedIn y ir a marchar y ir a las comisiones? O sea, es lo mismo. El Banco Central no deja de ser otro punto público como todos los demás de hoy en día de relevancia. Yo quiero cambiar el tema un poco y quiero hablar un poco más allá también de la Convención Constitucional y lo que está pasando, y voy a volver un poco al tema de antes, del rol del Banco Central. Yo entiendo que, claro, que no tenemos mandatos claros y también lo primero, y una de las mini preguntas que te voy a hacer acá, mandatos como crecimiento o que no haya tanto desempleo, ¿cambian mucho la estructura del banco? Porque entiendo que hoy día ya lo hacen, ¿cierto? Pero si hubiera un mandato como lo que pasa en Estados Unidos, que es inflación y crecimiento, ¿cambian las políticas? Las políticas no cambian, pero sí cambiaría la estructura del banco, y eso es interesante porque actualmente el Banco Central mide las cuentas nacionales. Somos los pocos bancos centrales del mundo que lo miden, principalmente porque tenemos un INE que no es independiente, ¿cierto? Y nos gusta la estadística en general, tiene que ser lo más independiente posible. No vamos a meter en ese tema, pero dado que el INE aún no tiene una infraestructura tal, el Banco Central en general se ha mantenido, y la Constitución lo ha mantenido así, los congresos lo han decidido mantener así, le han mantenido las cuentas nacionales. Pero no así, el Banco Central no mide inflación. Calcula la UEF, pero no calcula la inflación. La inflación la sacan del IPC y el IPC lo calcula el INE. ¿Ya? Si el Banco Central tuviera un mandato, por ejemplo, de crecimiento, cuentas nacionales, no podría seguir en el banco. Tú no puedes ser la calculadora y el analista, ¿cachai? O sea, no puede ser juez y parte. Entonces, en el caso de que el Banco Central, por ejemplo, declarara o se declarara que el Banco Central tiene un mandato de crecimiento, yo vería raro o extraño, o bueno, ahí lo tiene que decir su consejo y lo que decía la ley orgánica, porque tal vez la ley orgánica lo deja con mandato de crecimiento y con el cálculo de las cuentas nacionales, no tengo idea. Ahí ya rol de la constituyente, pero en general se tendería a pensar de que cuentas nacionales no debería seguir ahí y solo quedarse la balanza de pagos, que es lo que normalmente miden los bancos centrales. Entonces ahí tú sacarías una gerencia importante del banco, alrededor de varios funcionarios, que tendrían que irse al Banco Central en algún periodo de tiempo de transición, y etcétera, 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 ¿cierto? O sea, con todas las medidas que necesitan. Pero a nivel de política que hace el Banco Central, yo no creo que cambie ninguna política que hace. O sea, yo creo que el Banco Central no cambiaría sus decisiones de estrés financiero, no cambiaría sus decisiones de tasas de interés, de estrechez de liquidez, de tipo de cambio, porque el Banco Central ya lo hace. El Banco Central ya ve el crecimiento, o sea, ya ve el crecimiento del desempleo cuando hace política monetaria, ya ve el valor de tipo de cambio cuando hace política monetaria, o sea... Hablando de lo mismo, el tema que está en boca hoy día, que es la autonomía del Banco Central, ¿cierto? Yo creo que hoy día grandes economistas están hablando de eso, aparecen todos los diarios, cada vez más la gente se está cuestionando eso. ¿Qué opinas tú? O sea, yo creo que la cosa es clara. En el mundo la inflación cayó con la independencia de los bancos centrales. Y eso es claro. O sea, nadie te puede refutar que país que ha hecho independiente su banco central, su inflación pasó de 2 dígitos a 1 dígito. En el tiempo, nadie te dice que está guay del día a la mañana, pero la independencia del Banco Central genera un rol del Estado distinto, ¿cachai? O sea, pero creo que romper la independencia del banco es complicado. Y la independencia no se rompe netamente diciendo que el Banco Central no es independiente. La independencia se rompe cuando tú le pones, como hablábamos antes, muchos mandatos que no tengan que ver con la política monetaria. Se rompe cuando tú le permites invertir en el Estado directamente, se pierde cuando tú le pones mandato, ¿cachai? O sea, hay series de como puertas laterales que te van quitando independencia y hay que tener cuidado, ¿cachai? O sea, por ejemplo, un mandato de crecimiento e inflación con una acusación constitucional a los consejeros es matar el Banco Central, ¿cachai? ¿Por qué? Porque vaya a tener tasas de crecimiento e inflación donde el crecimiento no depende netamente del Banco Central, bueno, si la tasa está en 2 o está en 1, o sea, ayuda, pero no es su rol, ¿cachai? O sea, no tiene las herramientas. Por lo tanto, si la inflación no le gustó, el Congreso va a hacer una acusación constitucional como lo hace ahora con los ministros, y que vaya a empezar a sacar los consejeros. ¿Sabía el ruido que le metía al mercado sacando los consejeros? ¿Cachai? Entonces... Te vuelve en Argentina, nadie te cree. Nadie te cree, entonces hay que tener cuidado, más allá de perder la independencia, hay que tener cuidado por las puertas laterales. Yo creo que esas son las más complicadas. Agradecemos a Juan José por haber asistido a este humilde podcast. Juanjo, si tuviese que dejar algún mensaje al auditor,
Uno, la democracia se hace con todos participando. Y yo creo que las finanzas no existen si no hay democracia. O sea, este podcast todo lo que nosotros hemos hablado no funciona si tenemos un estado totalitario. O sea, muéranse. O sea, en Venezuela no tenemos nada ni que hablar. Entonces, lo primero es, todos debemos dialogar, todos debemos ir a votar y todos debemos participar. Eso es lo primero. O sea, no se vayan de vacaciones a Cachagua y por favor vayan a votar cuando tengan que ir a votar. Ese es mi primer comentario personal. Y el segundo, hoy en día creo que estamos en un lindo momento en que la matriz de inversiones en Chile está variando de invertir en propiedades, como ha sido la historia de este país, de que las personas se compran 8 departamentos, a fintech, a ideas nuevas, a jóvenes que están revolucionando las cosas. No perdamos ese ímpetu. Creo que hay un espacio ahí donde Chile puede liderar, donde Chile puede ser un centro tanto de data centers como de mucha infraestructura tecnológica, y creo que eso no hay que perderlo, pero eso depende de nuestra generación. No lo va a hacer la generación de arriba, no lo va a hacer la de abajo, lo va a hacer nuestra generación. Y por lo tanto, hay que tener la valentía, porque esto es valentía, de salir de nuestros espacios de confort muchas veces e intentar emprender. A sus tiempos. Nadie dice que no, yo estoy en el Banco Central intentando emprender, ¿cachai? O sea, pero hay que lograr, en un cierto punto, salir de las pegas tradicionales y reformar las cosas, porque nosotros vamos a ser los que generemos innovación en Chile. Nosotros vamos a ser los que generemos la productividad a largo plazo. Somos nosotros los que podemos solucionar esos problemas, con conciencia, con ecología, con cuidado al medio ambiente. Pero somos nosotros, la descentralización viene con nosotros, con los gallos que ahora estamos llegando a los 30. No viene con las otras generaciones porque ellos hicieron su vida. Nosotros que la estamos formando podemos elegir formar algo distinto. Y eso es mi invitación a los auditores, formar algo distinto. Perfecto. Oye, tú nos contaste que tenías unos proyectos. ¿Dónde la gente puede seguir esos proyectos? ¿Qué redes sociales o algo así que quieras dejarle? Por ahora estamos medio parados. Bueno, a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales, @Juanjo Balsa, en Instagram, Twitter, Facebook, tengo una página web, todas esas cosas. Si quieren, ningún problema. Está Universa Blockchain, pero es las redes sociales internacionales de Universa, no hemos generado las de Chile. Pero pronto vamos a sacar las cosas y probablemente van a salir en mis redes sociales. Promise, Universa, el Think Tank Binacional, todas esas propuestas que estamos desarrollando, espero que en algún minuto salgan en mis redes sociales, así que si me quieren seguir esperando eso, no hay ningún problema y ya las vamos a poder disparar con todos los próximos meses. Impecable. De nuevo, agradecer a Juanjo, fue muy buena la conversación. Recuerden suscribirse a todas nuestras redes sociales también. En Instagram estamos muy activos. Y eso, suscríbanse para poder invertir en su futuro. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.